Sentate que te cuento por qué la historia de Michael Amir Murillo no se explica desde el frío análisis táctico de una pizarra europea, sino desde el eco de una frase de abuela en una humilde sala de Colón. En un país donde el fútbol solía ser un ejercicio de frustración colectiva, un niño se sentaba frente al televisor a contemplar cómo la selección de Panamá tropezaba inevitablemente en el mismo escalón previo a los mundiales. El diagnóstico familiar era devastador por lo rutinario. Nunca lo conseguirán porque siempre pierden. La réplica de aquel chico de la provincia atlántica, desprovista de cualquier arrogancia y cargada de una certeza casi mística, dictó la sentencia que cambiaría el destino del fútbol. Cuando juegue en la selección, entonces estaremos en el mundial. Cumplir las promesas de la infancia es un privilegio reservado para los elegidos, y Murillo edificó su carrera bajo el peso de esa profecía doméstica. Para comprender el verdadero significado de Amir Murillo, hay que despojarse de la mirada eurocéntrica que evalúa al futbolista solo por su cotización en Transfermarkt o por el brillo de las ligas donde milita. Su recorrido desde las polvorientas canchas del Olympique Colón hasta el fervor del Besiktas en la liga turca, pasando por el rigor del Anderlecht y la exigencia volcánica del Olympique de Marsella, no es simplemente una ascensión profesional, sino un viaje de validación para todo el fútbol panameño. Murillo es el arquetipo del lateral derecho moderno, capaz de patrullar la banda con una zancada imponente que reconcilia la solidez caribeña con la disciplina táctica del viejo continente. Sin embargo, su juego esconde una contradicción silenciosa. Mientras en Europa se le pide contención y rigor posicional, en su tierra carga con la responsabilidad de ser el faro creativo y el catalizador del orgullo de un país entero. Esta dualidad psicológica y futbolística se manifiesta con especial nitidez en los momentos de transición, donde la vulnerabilidad del atleta queda expuesta ante el escrutinio público. Pocos meses antes de afrontar el monumental desafío del Mundial 2026, Murillo se encontró entrenando en soledad, devorado por la incertidumbre tras una salida abrupta a mitad de temporada en territorio francés. La gestión del silencio y el aislamiento en el fútbol de élite es un arte que pocos dominan. Allí, donde la mente puede convertirse en el peor enemigo, el colonense eligió el exilio en Estambul como un mecanismo de supervivencia futbolística. Mudarse al Besiktas no fue una simple transferencia de club, sino un acto de fe individual para proteger el tesoro más grande que posee un futbolista que creció en la periferia del mapa grande, la certeza de llegar en plenitud a la máxima cita planetaria. La madurez de un futbolista se mide en su capacidad para dialogar de igual a igual con las tensiones que destruyen a los jugadores promedio. Un rasgo que quedó en evidencia en sus charlas íntimas con el australiano Jackson Irving. Lejos de las declaraciones acartonadas de las zonas mixtas, Murillo se destapó como un pensador de su propio oficio, admitiendo el pánico silencioso que invade las piernas de los internacionales cuando ven caer a sus colegas en las vísperas de una Copa del Mundo. La congestión del calendario actual no es solo un problema físico de isquiotibiales desgastados, como los que lo apartaron de batallas cruciales en CONCACAF, sino una tortura psicológica. Gestionar el esfuerzo para cumplir con el club que paga el salario sin traicionar el anhelo del país que te dio el apellido es el equilibrismo invisible que define la etapa actual de su carrera a los 30 años. Volviendo a los orígenes del mito, el debut profesional de Murillo con el San Francisco Fútbol Club de La Chorrera en 2014, bajo una inverosímil goleada de 1-6 ante el Chepo Fútbol Club, ya anunciaba un futbolista inmune a los contextos ordinarios. En aquella liga panameña de fútbol, Amir absorbió los códigos del fútbol de contacto, la picardía de barrio y la resiliencia necesaria para sobrevivir cuando no hay focos ni cámaras. La rápida obtención de la Apertura 2014 y la posterior Copa de Panamá en una agónica tanda de penales forjaron un carácter competitivo que se alimentaba de la urgencia. No era un lateral de laboratorio dotado únicamente de condiciones atléticas, era un competidor moldeado en el barro de un fútbol que exige el doble de esfuerzo para recibir la mitad del reconocimiento internacional. El destino, sin embargo, suele cobrar peajes caros a quienes desafían la lógica de la historia, y la juventud de Murillo estuvo marcada por la crueldad de las lesiones en los momentos de máxima exposición. La distensión de grado 3 en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, sufrida a solo días del debut en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda 2015 ante Argentina, pudo haber quebrado la psiquis de cualquier proyecto de jugador. Ver el torneo de tus sueños desde la cama de kinesiología es una cicatriz mental que suele alterar las carreras. Lejos de hundirse, el jugador canalizó la frustración en los Juegos Panamericanos de Toronto de ese mismo año, plantándole cara a la mismísima selección de Brasil en la disputa por el bronce, demostrando que su físico podía romperse pero su mentalidad permanecía intacta. La Major League Soccer y los New York Red Bulls aparecieron en 2017 como el puente perfecto hacia la profesionalización absoluta, un escenario donde su exuberancia física encontró el ecosistema ideal para florecer. En la Gran Manzana, Murillo dejó de ser una promesa regional para transformarse en una realidad continental, logrando hitos como el primer puesto en la tabla anual de la MLS en 2018.
Su juego por la banda derecha adquirió una dimensión asociativa que combinaba la llegada al fondo con una llamativa capacidad para asistir y marcar goles cruciales, como aquel recordado impacto frente al Montreal Impact. Fue en el contexto estadounidense donde el fútbol de la CONCACAF empezó a entender que el lateral de Panamá no era un simple marcador de punta, sino un elemento capaz de condicionar la estructura ofensiva de cualquier equipo. El salto al fútbol europeo en 2019, vistiendo la tradicional camiseta del Anderlecht de Bélgica, por una cifra que hoy parece irrisoria, constituyó el verdadero examen de graduación para Amir. En el Lotto Park, bajo una presión cultural y climática radicalmente opuesta a su color natal, Murillo se apoderó del costado derecho con una autoridad que asombró a la Pro League. Su debut ante el Club Brujas y su rápido bautismo de gol ante el KAS Eupen confirmaron que el proceso de adaptación no requería meses, sino partidos. La consistencia de disputar más de 30 encuentros por temporada en el exigente ritmo belga consolidó su lectura táctica. Aprendió cuándo proyectarse, cómo cerrar la espalda del central y de qué manera utilizar su cuerpo para anticipar en lugar de chocar. Detrás de la armadura del futbolista profesional que compite en la Europa League y desafía a los gigantes del continente, subsiste un niño que aún celebra el juego desde la pura admiración y el coleccionismo de detalles insignificantes para el ojo común. Llevar el número 62 en la espalda a lo largo de toda su travesía internacional no es un capricho estético, sino un cable a tierra que lo conecta con sus inicios y sus promesas iniciales. Asimismo, la confesión de que en su adolescencia recreaba la icónica celebración del sudafricano Siphiwe Tshabalala en el Mundial 2010 nos revela un romántico del juego. Un tipo que absorbió la cultura de la Copa del Mundo desde la televisión y que años más tarde lograría replicar esa misma alegría pero con la camiseta de las 6 estrellas en el pecho. La consagración de su profecía infantil llegó de la mano de Hernán Darío Gómez en la agónica e histórica eliminatoria hacia Rusia 2018. Murillo no solo se ganó la titularidad en un puesto que carecía de dueño fijo, sino que se convirtió en el pulmón de un equipo que rompió el maleficio histórico de una nación entera. Jugar de titular en un mundial ante potencias de la talla de Bélgica e Inglaterra fue la constatación de que las palabras pronunciales ante su abuela no eran una bravuconería de un infante, sino un pacto con el destino. Aquella participación, aunque dolorosa en las estadísticas por las derrotas lógicas de un debutante absoluto, representó el fin de una era de lamentos y el nacimiento de una nueva estirpe de futbolistas panameños que ya no pedían permiso para competir. Sin embargo, el análisis profundo de la figura de Murillo exige detenerse en las contradicciones de su propio físico, una constante que ha saboteado sus momentos de mayor lucidez. Su ausencia en el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF y las constantes recaídas musculares en los aductores isquiotibiales representan la sombra de un jugador cuya intensidad a veces supera la resistencia de su propia musculatura. El episodio del pasado 2 de marzo ante el Nantes, donde tuvo que abandonar el terreno de juego entre gestos de dolor, es el reflejo de la fragilidad del atleta de élite. Un recordatorio constante de que el éxito en Europa se paga con el desgaste extremo del cuerpo. A pesar de estos patrones obligados, el mercado europeo nunca dejó de reconocer el valor intrínseco de su juego. Un fenómeno que quedó nítidamente registrado en las actualizaciones de su cotización económica. Ver cómo su valor de mercado se duplicó de 5 a 9 millones de euros en un lapso de escasos meses durante su estancia en la Liga 1 es la prueba matemática de su impacto. El Olympique de Marsella, bajo la tutela de un temperamento volcánico como el de Gennaro Gattuso, encontró en el panameño un soldado de banda capaz de resistir las atmósferas más hostiles del fútbol francés, extendiendo su vínculo hasta junio de 2028 como una declaración de principios sobre su importancia estratégica en el club. La dimensión europea de Murillo se engrandece al repasar sus noches en la UEFA Europa League, donde alcanzó las semifinales de la competición cayendo con las botas puestas ante el Atalanta de Bérgamo. Disputar partidos de ese calibre, sintiendo el rigor de los planteamientos tácticos más sofisticados del mundo, es lo que separa a Amir de cualquier otro lateral en la historia de su país. No es un jugador que fue a Europa a rellenar planillas o a vivir de la experiencia, es un futbolista que compite por títulos, que sufre las eliminaciones en tandas de penales agónicas y que exige respeto en cada estadio que pisa, transformándose de manera indiscutible en el mejor lateral derecho de la historia de Panamá. La transición generacional que vive la selección panameña de cara al Mundial de 2026 coloca a Murillo en un rol radicalmente distinto al que ocupó en la aventura de Rusia 2018. Allí, él era el joven protegido por el último baile de las leyendas históricas del patio. Hoy el panorama se ha invertido por completo, con un plantel rejuvenecido dotado de buenas actuaciones técnicas y una motivación que ya no se conforma con la simple participación. Amir es el guardián de la memoria, el hombre que debe transmitir la mística de los que saben lo que cuesta cruzar la frontera hacia la máxima cita. Su liderazgo no se ejerce desde el grito destemplado, sino desde el ejemplo diario del futbolista que ya estuvo ahí y que sabe que el respeto internacional no se hereda, sino que se arranca.
Hay un dato crudo que persigue a esta generación y que el propio Murillo verbaliza sin ningún tipo de anestesia mediática. Nunca hemos ganado un partido en el Mundial. Esa honestidad brutal es la que define la madurez de su discurso actual. Lejos del conformismo de los que se asumen inferiores, el lateral del Besiktas entiende que el verdadero crecimiento cultural de su fútbol pasa por romper esa última barrera mental. Avanzar a la siguiente ronda en el formato expandido de la Copa del Mundo no es una utopía para este grupo de futbolistas, sino un objetivo programado a través de la convicción táctica y la fortaleza mental que él mismo adquirió en sus batallas europeas. La influencia de figuras del fútbol mundial en su concepción del juego también nos habla de un analista silencioso de los detalles. Su declarada admiración por Luka Modric, un jugador que opera en zonas y realidades completamente ajenas a la banda derecha, revela que Murillo entiende el fútbol desde la gestión del espacio y el tiempo y no desde la simple velocidad lineal. Esta capacidad para absorber conceptos de los grandes maestros es la que le permite, en plena madurez de su carrera, reconvertirse dentro del campo, ofreciendo soluciones como carrilero alto, lateral clásico o incluso tercer central cuando las necesidades del esquema lo demandan, una polivalencia que es oro puro para cualquier director técnico. Al repasar su andadura internacional con absoluta, reflejada en más de 70 partidos y una notable cuota goleadora para su posición, resalta su capacidad para aparecer en los torneos continentales de máxima exigencia. Su gol ante Colombia en los cuartos de final de la Copa América 2024, a pesar del adverso resultado global, fue una muestra de su orgullo competitivo. Un futbolista que no se esconde cuando el escenario se quema y que busca la portería contraria incluso cuando las circunstancias parecen sentenciadas. Esa rebeldía es la que contagia a sus compañeros y la que obliga a los rivales del área de CONCACAF a mirarlos con un respeto que antes se negaba a la camiseta roja. La historia de Michael Amir Murillo es en última instancia un ensayo sobre la demolición de los techos de cristal en el deporte de alta competencia. Nacer en Colón y terminar vistiendo la camiseta del Anderlecht, el Marsella y el Besiktas implica haber derrotado no solo a los rivales de turno en la cancha, sino a un sistema entero que rara vez vuelve la mirada hacia el Caribe para buscar defensores con vocación de élite. Cada vez que Amir salta al campo de juego, no solo arrastra su marca o proyecta un centro en el corazón del área, arrastra consigo la validación de un fútbol que aprendió a creer en sí mismo a través de sus piernas. La madurez de los 30 años encuentra a un futbolista en la plenitud de su entendimiento del juego. Habiendo superado los dolores de las lesiones traicioneras y el fantasma de los entrenamientos en soledad, su figura trasciende la de un simple deportista destacado. Es un patrimonio cultural del deporte de su país, el espejo donde se mirarán los niños que hoy juegan en las playas y canchas de Colón, repitiendo que el destino no está escrito en las profecías de la derrota de las viejas generaciones, sino en la determinación de quienes deciden reescribirlo con su propio esfuerzo. Aquella promesa infantil frente al televisor, al lado de su abuela, se ha transformado hoy en el motor de una realidad histórica que sigue sumando capítulos en el fútbol internacional. Amir Murillo demostró que la ambición, cuando está respaldada por el trabajo silencioso y la capacidad de resistir en los momentos de abandono, es capaz de torcer el brazo del escepticismo más arraigado. Su viaje no ha terminado. La gran cita de 2026 asoma en el horizonte, como el escenario definitivo para que ese niño que recreaba celebraciones africanas termine de estampar su firma imborrable en las páginas más gloriosas del fútbol de su tierra.